Las cosas que yo he vivido en migración de Cuba no tienen ningún tipo de sentido. Y lo peor de todo es que no fue solo una vez. Fueron varias situaciones y cada una más absurda que la anterior. Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy perfectamente bien. Sigo por aquí, por estos lares españoles, estos lares catalanes, aquí en Barcelona, paseando por unos parquecitos llenos de palomas, mira qué lindo. Están aquí estas palomas, estos periquitos. Y así aprovecho para hablarles del tema de hoy, que a pesar que el tema de hoy no tiene nada que ver con España, pero bueno, no importa, quiero hablarles de esas cosas absurdas y locas que me han pasado en migración en Cuba, tanto sea para entrar como para salir viajando desde y hasta Kazajistán. Cosas absurdas que me han pasado a mí, que le ha pasado a mi esposa, que le ha pasado a mi mamá, que nunca las vas a encontrar en otros países, a no ser países que funcionan de una manera tan loca como es el caso de Cuba y su política. Así que nada, sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Estas cosas que voy a contar, estoy completamente seguro, no tengo ninguna duda de que les han pasado a muchos otros cubanos, porque es que es algo cotidiano, es algo que sucede mucho en mi país de origen. Pero vamos a empezar con la primera vez que me sucedió algo así. Y fue cuando salí de Cuba la segunda vez. O sea, yo viajo a Kazajistán, después regreso a Cuba a los 2 años y después cuando quiero volver a irme, había ido a Cuba por un mes de vacaciones, ya que me encontraba trabajando fuera de Cuba en Kazajistán. ¿Y qué me sucedió? Cuando llego y ya entrego la maleta y lo tengo todo listo, voy a hacer el control de pasaporte, ellos ven mi documento y me dicen que no es posible, que esa residencia mía de Kazajistán era falsa. Ustedes podrán imaginarse un documento oficial de Kazajistán, que es la residencia, y ellos me dicen que era falsa. En ese momento yo digo, pero ¿cómo es posible que me digas que es falsa si esto es un documento oficial? Me dicen, no puede ser real. Y la razón es porque no está en inglés. Pero ¿cómo va a estar en inglés si estamos hablando de Kazajistán, un país donde el inglés no es un idioma oficial? Me dice, no importa, es una regulación internacional que dice que tienen que haber 2 idiomas en cualquier residencia. El idioma original, en caso que no sea el inglés, y como segundo idioma, el inglés. La residencia de Kazajistán está en 2 idiomas. Ok, ¿cuáles son? El kazajo y el ruso, que son ambos idiomas oficiales del país, pero no está en inglés. Y estoy totalmente convencido, a pesar de no haber visto otras, de que no es el único país del mundo que tiene esa situación. Y ellos me dijeron que no podía ser. Le digo, bueno, yo tratando de explicarle muy amablemente 1, 2, 3 veces que mira que es así, que ya yo vine y he salido con esa residencia, ¿cómo es posible? Pero el muchacho se quería hacer el inteligente y seguía hablándome de una manera muy altanera, hasta que en un momento que yo perdí la paciencia y le digo, mira, si tú no tienes el conocimiento o la preparación, o si eres nuevo, llama a tu supervisor o busca una persona que tenga más conocimiento que tú, porque lo que me estás hablando es una tontería. Lógicamente se molestó muchísimo más y con toda intención, como decimos en Cuba, adrede, se demoró mucho más, me hizo esperar mucho tiempo, yo con el miedo de perder el vuelo, porque sinceramente todo puede pasar, y más cuando se trata de Cuba. Hasta que él fue a buscar a otra persona, esa persona vino, conversamos, hablamos, y al final determinaron que sí, que eso es algo totalmente normal, que no es obligado que esté el idioma inglés ahí. Y la persona que vio pues sabía ruso, leyó y bueno, no había problemas. También ellos no están adaptados a ver residencia de Kazajistán, no es un país tan común en el cual ciudadanos cubanos con residencia en Kazajistán vuelen a Cuba. Y entonces ese fue el motivo. Al final se pudo arreglar, pero fue una situación bastante desagradable que viví ese día. Otra vez fue también regresando a Kazajistán, o sea, saliendo de Cuba. No sé si esa fue la segunda o la tercera vez que no llegué tan temprano como debería a la registración, pero cuando llegué faltaban 5 minutos para que cerrara la registración.
Aclaro, no 5 minutos para el vuelo, yo sé que son tiempos distintos, estoy hablando del tiempo de registración. Faltaban 5 minutos para que terminara la registración según el horario que ellos mismos me habían proporcionado. Sucede que los trabajadores de la registración, al ver que ya no había nadie en la fila o en la cola y querían terminar su trabajo más temprano, no sé, irse para la casa, lo que sea, ya empezaron a cerrar la registración. Y llego yo, que llegué un poco tarde, pero todavía dentro del tiempo, faltaban 5 minutos. Y el hombre que estaba ahí se molestó mucho porque quería irse, y realmente me dijo que no, que ya no se podía, que no tenía derecho. Y yo, mira, que le expliqué y conversé con él y le dije, mira, todavía estamos dentro del tiempo, faltan 5 minutos, tú puedes tener deseos de irte, pero eso no significa que tú puedas hacerlo. Cada vez que yo hablaba él se molestaba más, y eso que, en fin, yo me di cuenta que faltaba muy poco tiempo para ya abordar el avión, porque esa es la parte de la registración, ya las personas habían pasado a la segunda área, donde después ya era abordar el avión. Y entendí que la justicia no tiene nada que ver, ni cumple ninguna función a la hora de estar haciendo algún trámite dentro de Cuba o explicarle a una persona. Para ellos lo justo, lo que debe ser y como debe ser, no cumple ninguna función. Con ellos tienes que trabajar de otra manera. Al darme cuenta que no podía hacerlo entender ni entrar en razón, a pesar de yo tener la razón, no me quedó más remedio que decirle, cambiar mi posición, mi perspectiva y empezar a adularlo y decirle, mira, usted tiene toda la razón, disculpe mi manera de hablar, simplemente he estado muy nervioso, tengo miedo a perder el pasaje, no tengo dinero para comprarme otro y sería una situación muy, muy desagradable para mí. Usted es una persona preparada, que hace su trabajo correctamente y todo lo que usted dice es verdad, usted tiene razón. Yo quiero pedirle que me ayude, por favor, ayúdeme, déjeme la posibilidad de viajar, a pesar de que yo sé que este es mi error, no se va a repetir, se lo voy a agradecer toda la vida. Tuve que darle una muela y una explicación grandísima, adulándolo, elevándole su ego, para que entonces él se sintiera así, el héroe, vamos a decirlo así, y al final me dijera que sí, que me iba a permitir viajar, pero que no se repitiera nunca más eso, que yo no tenía razón, y bueno, todas esas cosas. Lógicamente le dije, sí, muchas gracias, usted es una excelente persona, no sé qué, no sé qué. Y al final, pues nada, me dejó pasar, a pesar que se pudo haber ahorrado todo eso, teniendo en cuenta que todavía quedaban 5 minutos de tiempo de registración. Pero bueno, así funcionan las cosas en Cuba. Gracias a Dios no perdí el vuelo. Yo sé que hubo parte de culpa mía, porque todo este problema también se pudo haber evitado si hubiera llegado temprano, pero es que hubo problemas con el auto. En Cuba mi familia no tiene auto ni carro, es lógicamente alquilando. Entonces ustedes saben lo que sucede, que en Cuba los carros se pueden romper de un día a otro, puede no haber combustible, eso pasa constantemente. Y debido a eso, pues nada, no me quedó más remedio que buscar otro, y en lo que buscas, encuentras que puede, que te recogen, nada, se llegó tarde. Pero es que yo tenía derecho, estábamos dentro de los 5 minutos, pero bueno, no importa, lo importante es que se resolvió. Otra situación que pasó en Cuba, también con emigración, no directamente a mí, pero tiene que ver completamente porque es con mi esposa. Cuando viajé con mi esposa a Cuba, sucede que nosotros no viajamos el mismo día. Yo viajé primero y ella viajó después. ¿Por qué sucedió así? Porque yo tenía que viajar a España, ya que tenía que hacer mis documentos, renovar mis documentos de residencia en España. Yo viajo primero a España y estando en España compro pasajes desde España a Cuba. Y mi esposa, que estaba en Kazajistán, compra pasajes directos de Kazajistán a Cuba. Yo llego primero, como una semana antes, y después ya el día que mi esposa tiene el vuelo, vuela, yo voy a recogerla al aeropuerto, como es lógico. Cuando yo llego, como media hora antes de la llegada del vuelo, espero, llega el avión a tiempo, sin ningún tipo de problema. Pero aquí viene el problema, veo que empiezan a salir las personas. En Cuba tú no puedes entrar en el aeropuerto, en la zona de los vuelos de llegada, ¿no? Tienes que estar afuera, en la calle. Y entonces tú ves que las puertas se abren así, son esas puertas que se abren
son esas puertas de cristal que se abren cuando sienten la presencia de una persona que va a pasar. Cada vez que se abrían, ustedes imaginándose, ¿no? Nosotros mirando para adentro, a ver, empezaron a salir todas las personas, salió todo el mundo y ella no salía. Yo esperé 2 horas, para que ustedes tengan idea, 2 horas yo esperé. Durante ese tiempo no salía. Yo empiezo a ponerme nervioso, lógicamente, a preocuparme, tratando de hablar con los funcionarios que estaban ahí, que me dieran una explicación, que me dejaran entrar. Para nada, nadie me atendía. De hecho, hasta me trataban mal, algo que es común, ¿no? Es común en Cuba. Al final, después de tanto tiempo, sale un muchacho que me mira y me dice, ¿eres Isaac? Le digo, sí, soy yo. Dice, ¿tú conoces a Victoria? Le digo, sí, claro que la conozco, es mi mujer. En ese momento no estábamos casados, estábamos en los trámites de casarnos, pero bueno. Y yo le digo, sí, es mi mujer. Me dice, porque sucede que ella no tiene reserva de hotel, no tiene nada. Le digo, no, no tiene porque ella se va a quedar conmigo en mi casa, es mi mujer. Me dice, no, pero esto aquí en Cuba es complicado, tienes que ser consciente que tú tienes toda la responsabilidad de lo que pueda sucederle a ella, cualquier situación tú vas a ser el único responsable. Pero yo lo sé, yo soy el responsable de ella, ella es mi mujer y va a estar conmigo en mi casa, con mi familia, con mi mamá, no hay ningún tipo de problema. Dicen, ok, perfecto, la vamos a dejar salir ahora. Pasaron como 15, 20 minutos más y sale. Lógicamente cuando sale estaba ella muy nerviosa, enfadada, se le veía en el rostro muy cansada de esta situación. Y entonces ya nos montamos en el auto y nos vamos. Pero en el camino ella me empieza a contar todo lo que pasó. Sucede cuando ella ya se baja del avión y va al control de pasaporte, se la llevan para un cuarto aparte y empiezan a hacerle muchísimas preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que traes? ¿Cuánto dinero traes? ¿Por qué visitas a Cuba? En español. Ella lógicamente no hablaba español en ese momento. Hoy en día ya habla mejor, aunque todavía no es perfecto. Y él le preguntaba y ella le decía, yo no hablo español. Y ella decía, bueno, puedo hablar, si no hablas ruso, podemos hablar en inglés. Pero las personas que estaban atendiéndola en ese momento, da la casualidad que tampoco hablaban inglés muy bien y se entendían muy mal. Al final le hicieron abrir todo su equipaje, maletas, bolsas de mano, mostrar lo que traía. Le preguntaron cuánto dinero traía. Tuvo que abrir y mostrar cuánto dinero traía. Si están escuchando, parece que hay algún loco por aquí gritando. Eso es normal. Muchas veces se encuentran este tipo de personas. A ver si puedo cruzar la acera enfrente para no molestar lo que es la bulla o el sonido. A ver, del lado de acá. Y entonces nada, le hicieron abrir y mostrar todo el dinero en efectivo que traía. Le hicieron abrir, desbloquear el teléfono para ver videos en el teléfono, mensajes, pensando que ella podría ser una espía o algo así, no entiendo por qué. Imagino que la razón es de que ella no venía con ningún tour turístico, venía directamente a quedarse en una casa, pero lógicamente era así porque es mi mujer. Además, venía de Kazajistán, quizá un país en el cual no es tan popular, ¿no?, que viajen a Cuba. Bueno, en fin, hicieron una serie de preguntas y cosas que son muy desagradables y hace a una persona no tener deseo de regresar. Teniendo en cuenta que Cuba es un país que se basa principalmente en el turismo y sucede que en Cuba muchas veces los funcionarios son tan prepotentes que tienden a pensar de que, bueno, si tú no vienes, eres uno más, vendrán otros. Y la realidad es que no es así. Fíjense así que para el día de hoy, eso pasó hace varios años, pues para el día de hoy el turismo en Cuba está prácticamente por los suelos, los hoteles están vacíos, no hay casi turismo, debido a estas cosas y a otras muchas más, lógicamente, no solo esto. Pero las malas decisiones sí traen consecuencias. Y bueno, al final la estadía en Cuba fue bastante buena. Después de eso, pero fue un momento muy desagradable que no tenía por qué haber sucedido, porque se supone que si tú tienes en tus manos los documentos de esta persona, ves que la visa es legal, que se la pusieron en una embajada en Kazajistán, que todo está sin ningún tipo de problemas. De hecho, cuando tú solicitas la visa, tienes que poner la dirección donde te va a quedar la persona responsable. Quiere decir que todos esos datos estaban, pero aún así le hicieron pasar por ese momento tan desagradable como si ella fuera una criminal. Y nada, esa fue otra historia que sucedió en migración totalmente desagradable. Y por último, les voy a contar lo que sucedió con mi mamá
la vez que vino a Kazajistán, la última vez. Digo última vez porque mi mamá ha estado 2 veces en Kazajistán. La primera vez de visita por un mes y la segunda vez vino junto con su esposo con el objetivo de quedarse. Se quedó durante un año, pero después del año regresó a Cuba ya que no se adaptó y extrañaba su casa. Y estos son temas los cuales no quiero entrar en mucho debate, están en otros videos que los pueden encontrar en el canal. Y bueno, nada, ella vino y el día del viaje, el día del vuelo, fue el día del primer gran apagón que ha habido en los últimos meses, esos apagones generales en todo el país, porque se había caído la fase y la electricidad completa. Fue el primero que sucedió. Ya han pasado, de ese momento para acá, han pasado muchos, pero ese fue el primero. Nunca había sucedido de esa manera. Y ese mismo día tenía el vuelo. Podrán imaginarse que el vuelo se retrasó muchísimo por falta de electricidad, hasta el aeropuerto fue afectado con eso. Y cuando llegaron al aeropuerto, junto con ella, iba su esposo, que también iba a viajar junto con ella, y mi hermano, que los iba acompañando hasta que tomaran el avión. Mi hermano no iba a viajar. Sucede, pues nada, que cuando ya a ellos les toca, después de hacer la fila, la registración, la mujer que estaba ahí atendiendo, en este caso era una mujer, dijo que ese documento, porque ellos tenían una visa electrónica, entonces la visa electrónica estaba impresa en un papel, que ese documento no servía porque no estaba en inglés, algo parecido a lo que pasó con la residencia, pero es que en este caso no era así, porque sí estaba en inglés. Lo que sucede era que todo lo que estaba escrito tenía una frase, primero en ruso, y abajo seguido la misma frase en inglés. Yo no sé si es que esa mujer estaba muy cansada de todo el día en el aeropuerto o simplemente ponen en esos lugares personas que no tienen la capacidad y no están capacitados, valga la redundancia, para esta labor, que la mujer no veía. Tenía el documento en su mano, ahí estaba mirando y no veía las frases que están escritas en inglés. Y mi hermano le dice, mira, está en inglés, y le pone el dedo en el papel, no en la frase. Y eso parece que a ella le molestó más todavía. Dice que no, que tengo que llamar a otra persona que sepa ruso para ver si este documento es real o es falso. Sucede que por todo lo que le había explicado del corte de electricidad y todo eso, la fila era muy grande y todas las personas que estaban detrás de mi mamá empezaron a protestar. Lógicamente mi mamá no tiene culpa, mi hermano no tiene culpa, no tenemos culpa. La cola se detiene, pero se detiene por esta situación. Y nada, sucede que viene un trabajador de la aerolínea, porque ese viaje iba a ser con la aerolínea rusa Aeroflot. O sea, el primer vuelo de Cuba a Moscú con Rossiya Airlines, que pertenece a Aeroflot, y el segundo vuelo hasta Almaty con Aeroflot. Yo los estaba esperando a ellos ya en Moscú. Y sucede que cuando vino ese trabajador que leyó todo en ruso, dice, sí, todo está bien, incluso hasta él notó que la frase también estaba en inglés. Acaba de pasar una patrulla aquí, se escuchaba alto. Y gracias a ese señor y a ese momento, pues nada, la dejaron pasar y pudo tomar su avión sin ningún tipo de problema. Pero son cosas que sinceramente no tienen por qué pasar. ¿Por qué tenemos que pasar por estas cosas desagradables? Si se supone que estos trabajadores tienen una preparación, son personas que están capacitadas para estas situaciones, ¿por qué tenemos que vivir estas situaciones tan desagradables? Pero son cosas normales que pasan en Cuba. Yo sé que mucha gente dirá, bueno, eso pasa en el mundo entero. Podría ser, a mí no me ha pasado y he viajado muchísimo a Kazajistán, a Europa, e incluso a otros países de la zona, como es el caso de Kirguistán, Uzbekistán. También he estado en Turquía, en los aeropuertos más importantes. Estuve en el aeropuerto de KLM en Holanda, en Ámsterdam. Nunca he visto ese tipo de situación ni he pasado por nada parecido. Entonces pienso yo que es un problema en la mentalidad de migración en Cuba, en la cual, además de todo esto, tú no te sientes protegido. No sé cómo explicarle. Cuando vas a viajar de Cuba siempre sientes un pequeño temor o preocupación, porque ni siquiera teniendo todo legal y teniendo todo al kilo, como decimos los cubanos, estás exento a que ocurra algo en tu contra, algo negativo. Te pueden inventar algo, pueden pasar esto de que te encuentras con una persona que no está preparada, y es algo bastante desagradable que espero que en un futuro cercano cambie junto con todos los demás cambios que sabemos que necesita nuestro país. Y bueno, nada,
esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y escríbanme en los comentarios, mis queridos cubanos, si alguno de ustedes ha pasado por algo de esto y en ese caso, cuéntenme la anécdota. Si encuentro 2 o 3 anécdotas interesantes, puedo hacer un segundo video, pero esta vez contando estas anécdotas que le ha sucedido a ustedes. Y nada, por aquí o por aquí les voy a estar dejando un video que es el primer capítulo de una serie dramática que he empezado a hacer con mi esposa. Cuando digo dramática, bueno, no bien dramática, dramatizada, porque es una actuación, pero es más bien comedia, es algo cómico de lo que es la vida cotidiana de un cubano en Kazajistán y todas estas cosas. Espero que les guste, apóyenme, se lo voy a dejar por aquí para que lo vean. Y nada, los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao.